Estimados y estimadas estudiantes, bienvenido a esta pequeña videoclase sobre la retroalimentación de la prueba del 12 de enero. La primera pregunta de esta forma presenta un circuito en serie donde hay una resistencia de 3000 ohm y otra de 6000 y un voltímetro conectado en paralelo y un amperímetro conectado en serie que afectan en forma despreciable al circuito, ¿ya? Son sensores ideales. Considerando que el voltímetro y el amperímetro son ideales, podemos afirmar que selecciona la alternativa correcta. La letra A dice, la corriente circulante por el circuito es constante dado que las resistencias están conectadas en serie. Esa alternativa es la verdadera porque, como saben, la corriente eléctrica se asemeja a la corriente o flujo de agua. Entonces, si tenemos solo una cañería por la que circula agua, los litros por segundo de agua van a ser siempre los mismos en cualquier lugar. Por lo tanto, basándonos en esa analogía, lo mismo ocurre en este circuito en serie. Letra B, las resistencias están conectadas en paralelo, de modo que la resistencia equivalente es mayor que la mayor resistencia. Eso es falso porque en una conexión en paralelo, la resistencia equivalente es menor que la menor resistencia. Letra C, la corriente total por el circuito es constante, dado que las resistencias están conectadas en paralelo. Eso es falso porque solo es constante cuando están conectadas en serie. Letra D, la diferencia potencial es la resistencia de 3000, o sea, diferencia potencial igual a corriente por resistencia, es igual a la diferencia potencial en la resistencia de 6000, corriente por resistencia, y ese valor es igual a 10 voltios. Eso es falso porque diferencia potencial es corriente por resistencia, la corriente es constante, pero la resistencia es distinta. Letra E, ninguna de las otras 4 alternativas es verdadera. Eso es falso porque la verdadera en este caso es la primera. La siguiente pregunta dice, una partícula de carga negativa y masa despreciable se desplaza horizontalmente hacia la derecha y de pronto comienza a describir una trayectoria circunferencial en sentido horario, tal como le indica la siguiente figura. Aquí conviene que utilicemos la regla de la mano derecha, donde el pulgar es la velocidad, el campo es el dedo índice y el dedo cordial es la fuerza centrípeta, ¿ya? Cuando hacemos eso, tenemos todos los vectores que necesitamos para responder esta pregunta. Respecto a este comportamiento de la carga, que es negativa, se afirma que se debe a la acción de... Veamos, primero, ¿hacia dónde apunta el campo magnético? Utilizamos la regla de la mano derecha, la velocidad va hacia la derecha, la fuerza centrípeta, justo donde está dibujada la partícula, apunta hacia abajo, así que la regla de la mano derecha indica que el campo sale, que el campo apunta en 0,01, pero como la carga es negativa, se multiplica esto por menos 1 y quedaría el campo correctamente apuntando en sentido 0,0 menos 1. Así que la afirmación 1 es falsa y la 2 es verdadera. Un campo magnético que apunta en 0,0 menos 1. Después, se debe a la acción de una fuerza magnética variable en su módulo. No es variable, es constante, la fuerza centrípeta, masa por rapidez al cuadrado partido por el radio. Después, esto se debe a una corriente que viaja en 0,01. Como sabemos que el campo magnético apunta en sentido Z negativo, la corriente no puede estar en Z, la corriente es generada por un cable, porque la corriente genera el campo magnético. Así que tanto 4 y 5 son falsos, ¿ya? 6, una corriente que viaja en el eje X positivo. Si se usa la regla del tirabuzón y colocan el pulgar apuntando en X positivo, van a observar que el campo magnético de esa corriente, en el punto donde está la carga, apunta hacia afuera y no hacia adentro. Así que 6 es falso. La única alternativa verdadera es 2. En esta forma es la letra A. Siguiente pregunta.
considera las siguientes tres situaciones experimentales. Situación 1, los electrocitos de una anguila eléctrica se comportan como un condensador de placas planas y paralelas. La separación entre un par de electrocitos, uno positivo y otro negativo, formando un condensador, pasa del valor D al valor 2D, manteniendo la diferencia de potencial constante. Dado que la capacidad es igual a epsilon por el área partido por la separación, si la separación se duplica, la capacidad pasa a la mitad. Esa es la conclusión de la situación 1. La capacidad pasa a la mitad. Situación 2. Un científico tiene un imán en su mano, de modo que lo acerca y aleja a una espira circular conectada a una ampolleta. Este es un ejemplo de cómo un campo magnético variable puede crear un campo eléctrico y esta a su vez una diferencia potencial o energía. Eso es lo que ocurre en la situación 2. Situación 3, una fibra muscular X de longitud igual a 2L, o sea, una resistencia llamada X de longitud igual a 2L, se divide en tres fibras musculares iguales, A, B y C, o sea, tenemos ahora tres resistencias iguales en paralelo, y después se vuelven a juntar en una única fibra muscular Y de longitud igual al original, o sea, otra resistencia. Las características de la fibra A del original son longitud L, sección transversal S y resistividad ρ. Por lo tanto, la resistencia de esta fibra muscular del original es ρ por longitud partido por sección transversal. Por lo tanto, en la situación 1 la capacidad se duplica. Es falso, dijimos que pasaba a la mitad. En la situación 2, el estado de la ampolleta permite demostrar la ley de Ampère-Maxwell. Eso es falso porque este ejemplo es una aplicación de la ley de Faraday-Lenz, de cómo un campo magnético puede crear energía. En la situación 3, se cumple que la corriente iónica en el cable A es el triple de la corriente iónica en Y. Eso es falso porque la corriente se bifurca en A, en B y en C. Así que no es el triple, es un tercio. 4. En la situación 1, el campo eléctrico se duplica. Esta afirmación es falsa porque tenemos la misma diferencia potencial distribuida en un volumen mayor, en un volumen cuya distancia pasa de D a 2D. Así que el campo eléctrico se vuelve lo contrario de denso, se desdensifica. 5. En la situación 3 se cumple que la resistencia equivalente del sistema A, B y C es igual a ρ por L dividido por 3S. Eso es efectivo porque la resistencia original, la resistencia de X o de Y, es ρ por L partido por S. Y como conectamos ahora tres resistencias que provienen del original en paralelo, efectivamente la resistencia disminuye en un tercio. 5 es verdadero. Siguiente afirmación. En la situación 2 se cumple que mientras más rápido se mueve el imán, menor luminosidad exhibirá la ampolleta. Es lo contrario porque la luminosidad o la energía eléctrica que genera la ampolleta proviene de la energía mecánica del imán. Así que son directamente proporcionales. De la siguiente alternativa selecciona la correcta. 1, 5 y 6 son verdaderas, eso es falso. 3 y 5 son verdaderas, eso es falso. Solo 3 es verdadera, eso es falso. 2 y 3 son verdaderas, es falso. Por lo tanto, es correcto que ninguna de las otras 4 alternativas es correcta. Siguiente pregunta, considere las siguientes situaciones experimentales. Se prende una linterna debajo del agua, de modo que el rayo de luz viaja paralelo a 1,1,1. Recuerden que el rayo de luz en el agua viaja con una rapidez menor que la máxima, menor que 3 por 10 elevado a 8, y además recordemos que el color o la frecuencia no depende del medio. Situación 2.
En los exámenes de diagnóstico médico se utilizan radiografías y resonancia magnética para así obtener imágenes computacionales. Se sabe que para analizar el estómago, que es tejido muy blando, se utiliza ondas electromagnéticas de frecuencia del orden de los 5 MHz. Para analizar músculos, que son más densos que el estómago, se utilizan ondas electromagnéticas de mayor frecuencia, 200 MHz, mientras que para analizar huesos, más densos que los músculos y obviamente más densos que el estómago, se utilizan ondas electromagnéticas del orden del trillón de Hertz. Por lo tanto, se concluye que a mayor densidad necesitamos mayor frecuencia para analizarlo. Situación 3. Dos partículas cargadas A y B describen trayectorias circunferenciales en el plano XY en una zona donde el campo magnético apunta en el sentido 0,0, -1 o menos z. Ambas partículas tienen la misma energía cinética y la trayectoria circunferencial es tal que el radio de A es el doble del radio de B. Además, se sabe que la partícula A gira en sentido antihorario, mientras que la partícula B gira en sentido horario. Esto implica que, si usamos la regla de la mano derecha, donde el pulgar es la velocidad, el índice es el campo y el dedo cordial es la fuerza centrípeta, esto siendo así para una carga positiva, porque para una negativa es al revés. Entonces descubrimos que, dado que la carga A gira en sentido antihorario, la carga A es positiva, de acuerdo con la regla de la mano derecha, mientras que la carga B es negativa. Por otro lado, dado que la energía cinética es la misma, significa que en cualquier parte donde aparezca masa por rapidez o masa por rapidez al cuadrado, ese término es constante para ambas cargas. Lo único que podrían diferir entonces es en el radio y en el valor de las cargas. Entonces, como aquí aparece que el radio cambia, el radio de A es el doble del radio de B, eso implica que la carga de A es la mitad de la carga de B, dado que el radio aparece en el denominador de mv² sobre r, o fuerza centrípeta, mientras que la carga aparece en el numerador de la carga centrípeta, que es carga por rapidez por campo magnético. Luego podemos afirmar lo siguiente: en la situación 1, el campo eléctrico puede oscilar paralelamente a -1, -1, -1. Eso es falso porque el campo eléctrico tiene que ser perpendicular a 1,1,1 y -1, -1, -1 es paralelo al original, o mejor dicho, está desplazado en 180 grados. Así que 1 es falso. En la situación 2 se afirma que es adecuado estudiar los músculos por medio de rayos X e infrarrojo. Eso es falso, porque la frecuencia para los músculos es una frecuencia media, no una frecuencia alta como rayos X, no una frecuencia baja como infrarrojo. En la situación 3, la carga de A es negativa, mientras que la carga de B es positiva. Dijimos que era exactamente lo contrario. 3 es falso. 4, en la situación 1, el campo magnético puede oscilar paralelamente a menos 0.707, 0, menos 0.707. Eso es verdadero porque ese campo es perpendicular al vector 1,1,1. 5, en la situación 2, se afirma que es adecuado estudiar los huesos por medio de ondas de radio. Es justo lo contrario porque ondas de radio tienen poca frecuencia y en el enunciado aparece una frecuencia del orden del trillón. Así que 5 es falso. 6, en la situación 3, la magnitud de la carga de A es igual al doble de la magnitud de la carga de B. La alternativa 6 es falsa porque la magnitud de la carga de A, para que se cumpla el enunciado, tiene que ser la mitad de la magnitud de la carga de B. Luego de las siguientes alternativas, la correcta es letra D, ninguna de las anteriores.
Siguiente ejercicio, 2 átomos ionizados, hidrógeno más 1, carga igual más E, y deuterio más 1, carga igual más E, se desplazan con una rapidez igual a 10 a la 8 metros por segundo, de modo que al salir por la rendija S, alcanzan a describir una semicircunferencia en sentido antihorario, hasta que impactan en la placa fotográfica P, estando finalmente ambos separados por una distancia D. Calcule el valor de D sabiendo que la magnitud del campo magnético es igual a 50 Tesla. Utilizamos como dato masa del hidrógeno 1.4 por 10 a la menos 26 kilogramos y masa del deuterio igual a 3.9 por 10 a la menos 26 kilogramos. Esta es la imagen. Los iones parten en el extremo inferior derecho, pasan por la rendija, describen una circunferencia en sentido antihorario, colisionan en P y la separación es D. Observemos que la separación D se calcula como 2R2 menos 2R1. Y recordemos también que la magnitud de la fuerza centrípeta es igual a masa por rapidez al cuadrado dividido por radio. Entonces la distancia D es igual a la distancia mayor menos la distancia menor, 2R2 menos 2R1, y para resolver este ejercicio tenemos que recordar que la fuerza centrípeta proviene de la fuerza magnética. Luego podemos escribir lo siguiente. En primer lugar, fuerza centrípeta es igual a fuerza magnética, es decir, masa por rapidez al cuadrado partido por el radio es igual a carga por rapidez por campo magnético. Despejamos el radio, por lo tanto D va a ser 2R2 menos 2R1, dado que el radio vale M por V sobre Q por V. En el primer término usamos la masa del deuterio, en el segundo término usamos la masa del hidrógeno y reemplazamos los valores. La carga vale E, el campo en esta forma vale 50 Tesla, esto vale E, esto vale 50 Tesla, la masa en esta forma vale 3.9 por 10 a la menos 26, acá vale 1.4 por 10 a la menos 26, y la rapidez en este caso vale 10 elevado a 8 metros por segundo. Realizamos las operaciones matemáticas correspondientes y se obtiene como respuesta 0.626 metros. Pasamos a la siguiente pregunta. La línea espectral principal de cierto elemento químico sumergido en un fluido de baja viscosidad corresponde a un rayo de luz con una velocidad igual a 10 elevado a 6, 10 elevado a 6, 10 elevado a 6 metros por segundo. Por otro lado, se sabe que el versor del campo eléctrico es igual a menos 0.707 en X, 0 en Y, 0.707 en Z. Encuentre la componente Y del campo magnético sinusoidal en X igual a 10 a la menos 15 metros, T igual 10 a la menos 20 segundos, sabiendo que la fase φ es igual a 5.77 por 10 elevado a 7X, más 10 a la 14 por el tiempo, más 5 radianes, y que la amplitud o valor máximo del campo magnético es igual a 250 Tesla. ¿Cómo se resuelve este ejercicio? En primer lugar, la velocidad es un vector paralelo a 10 a la 6, 10 a la 6, 10 a la 6. Por lo tanto, el versor de la velocidad va a ser igual al vector partido por su tamaño, que resulta ser 1.73 por 10 elevado a 6. Al hacer las tres divisiones, obtenemos que el versor es 0.58, 0.58 y 0.58. La pregunta es sobre el campo magnético, y según este esquema, el campo magnético va a ser igual a C cruz E. Colocamos en primer lugar el versor de la velocidad, en segundo lugar el versor del campo eléctrico, desarrollamos el producto cruz y llegamos a este versor, 0.41 en X, menos 0.82 en Y y 0.41 en Z. Recordando que la parte importante de este versor es este número, el versor en Y. La fase vale K por X menos omega T más delta. Reemplazamos los valores. X vale 10 a la menos 15 metros. El tiempo vale 10 a la menos 20 segundos.
se obtiene que la fase vale aproximadamente 5 radianes. Luego, el campo magnético, como todo campo oscilante y viajero, va a ser B sub 0 seno de la fase por inversor, pero como solo se está preguntando por Y, hay que multiplicar 250 por seno de 5 y por menos 0.82, y se obtiene que B en Y vale aproximadamente 196 Tesla. Con ese ejercicio finalizamos la retroalimentación de la prueba A2 del día 12 de enero. Espero que les esté yendo bien. Hasta luego.